Bueno, buenas, bienvenidos a nuestra clase de práctica profesional. Muchas gracias a los que están conectados también por la web. Bueno, vamos a compartir entonces en esta semana, en el día de hoy y el próximo miércoles, un seminario con el profesor Miguel Ángel Pero. La verdad que él ha sido nuestro profesor titular de contabilidad gerencial. Así que bueno, muchas gracias Miguel por compartir este espacio con nosotros. Así que ya lo tenemos un poco contratado el profesor, tanto del primer cuatrimestre como del segundo cuatrimestre, para que nos mantenga actualizados, ya que tiene mucho tiempo para leer el profe, así que él lee para nosotros, nos viene a compartir sus lecturas y también sus impresiones. Así que bueno, muchas gracias Miguel también por compartir tu tiempo con nosotros y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, como ustedes podrán ver ahí, dice retirado, ¿no? O sea, una persona que ya no está en actividad acá en la facultad. Pero podría haber algunas razones, y de hecho hay algunas razones por las que estoy aquí. Una de ellas, no creo que sea la más determinante, pero en una de esas está dentro de los planes de trabajo del profesor Medina, del profesor García. Es la de sacar a pasear a las piezas de museo de la facultad, ¿no? Loco. Así que de tanto en tanto que tomen un poco de aire, así no se oxidan, no se apolillan. La segunda razón, y ustedes habrán podido observar todo el movimiento previo que hubo para poner esto, digamos, en condiciones de empezar. 10 o 15 años, no más, no más, casi un cuarto de la población del mundo será mayor de 60 años. O sea que ustedes, 10 o 15 años, todavía van a ser muy jóvenes, pero van a tener que convivir con muchas personas mayores. O sea, 25% de la población global, estoy hablando, personas mayores. Eso de alguna manera implica una suerte de desafío, sobre todo para los jóvenes, porque van a tener que convivir en el ámbito laboral con personas mayores. ¿Por qué? Porque las expectativas de vida se prolongan, la vida útil se prolonga, tan es así que ya se está hablando de jubilación de 70 años. O sea, antes de los 70 años la gente no se va a retirar. Entonces los jóvenes van a tener que convivir con las personas mayores. Y es un desafío del mismo tipo que hay, digamos, y que ya estarán empezando a experimentar, a convivir con las máquinas. O sea, el desafío dentro de pocos años va a ser cómo se trabaja en un esfuerzo de carácter colaborativo con las máquinas. No hablemos de la inteligencia artificial, enseguida vamos a ver un poquito de eso. Bueno, de la misma naturaleza, habrá que enfrentar ese desafío de convivir con las personas mayores. Obviamente los jóvenes aportarán su entusiasmo, sus ganas de hacer, su conocimiento y manejo de la tecnología. Si a mí me hubieran puesto en condiciones de preparar todo esto, ya me hubiera ido, porque sinceramente no doy ni pie con bolo. Y obvio, digamos, las personas mayores podrán, digamos, colaborar aportando su experiencia, aportando su escepticismo respecto a las novedades, porque muchas veces plantean novedades que el curso del tiempo la va aflojando, disminuyendo. Bueno, esa es una de las razones que yo considero muy importante y que sin duda responde, digamos, a la actitud pionera que tiene el profesor Medina, el profesor Javier. Si ustedes son de alguna manera familiares con el área de recursos humanos, no es mi especialidad para nada, ¿no? Pero hay una muletilla que dice que las personas son únicas, los individuos son únicos. Bueno, no es así. A través de muchos, digamos, muchos estudios, a través de la evidencia empírica, se ha podido distinguir
varios arquetipos de personas. Tenemos un operador, una persona que simplemente busca ganarse la vida, para la cual el trabajo es simplemente un medio de vida, no un camino para una realización, una trascendencia. Tenemos un impulsor, driver sería, digamos, el término. Me parece si han tenido oportunidad de asistir a la clase del licenciado Padovani hace poco, ¿no? La misma audiencia. Bueno, él es un ejemplo, con todo respeto, digamos, de un impulsor, una persona que quiere subir, subir, subir y que se plantea ese desafío. Esa fue la impresión que me dio a mí. No sé si, bueno, no está muy de acuerdo el profesor Medina. Pero bueno, hay otros arquetipos, ¿no? Un artesano. Un artesano es una persona que tiene vocación por una disciplina, ¿no? Que trata de trabajarla con constancia, con persistencia. Hay un dador aquel que no tiene problema en ofrecer su tiempo para ayudar a los demás, para acompañar, para ilustrar, para enseñar. Hay un explorador, o sea, aquel que siempre está buscando extender el horizonte, tiene inquietud, curiosidad por cosas nuevas. Y hay un pionero. Pionero es aquel que se aventura, explorando, digamos, intentando nuevas cosas. Bueno, en esto me permito categorizar al dúo Medina-Javier. Además de que el profesor Medina y el profesor Javier son esencialmente y sobre todo dadores, ¿no? Siempre están dispuestos a colaborar. Y una última razón es que yo estoy en una situación de no empleo, o sea, no desempleo, sino no empleo. O sea, no estoy desempleado porque no estoy buscando trabajo, pero sí en una situación de no empleo porque soy un trabajador pasivo, por así decir. Y en las situaciones de no empleo, y particularmente un consejo para ustedes, si alguien les ofrece un trabajo, hay que decir siempre que sí. Y luego intentar aprender cómo se hace. Bueno, es lo que yo de alguna manera hice. Me ofrecen una actividad que es interesante, volver a encontrarme, digamos, con ustedes, volver a vivir estos ámbitos muy transformados respecto a mi época, pero con mucho interés. Entonces dije que sí, dije que sí. Y luego, naturalmente, me tuve que preocupar a ver qué es lo que voy a ofrecer. Bueno, pensando en eso, digamos, y después de todas estas tres razones, ¿no? La de la pieza de museo, la de un experimento de innovación, de pionero, y la de decir que sí, porque es una actividad de interés, cualquiera sea, muchas gracias a los profesores Medina y Javier, digamos, por haberme invitado a participar, y a ustedes, sin duda, por aguantarme lo que dure esta charla, ¿no? Que obviamente tiene un límite, no puede superar las 20 horas. Bueno, ahora veamos qué es lo que puedo ofrecer. Lo primero que pensé fue una lectura, digamos, de un último libro. No sé si ustedes son familiares o están familiarizados con el concepto de estrategia de océano azul. ¿Quién conoce estrategia? Allá veo una persona que dice que sí. A otra persona. ¿Cuál es el concepto de estrategia Océano Azul? Perdón, ¿por qué representó, y en esto quiero que aclares o que recuerdes, una suerte de innovación frente a un enfoque de estrategia más bien clásico, digamos Porter? Puntos donde no hay tanta competitividad y no se están peleando empresas entre sí con respecto a conseguir algún tipo de clientela o algo por el estilo. Donde las barreras a las entradas, digamos, no son tan altas como si puede ser en un lugar donde sí hay mucha competitividad y las empresas entre sí se pueden llegar a pelear
Muy bien, o sea que Océano Azul por oposición a Océano Rojo, como lo expresó su compañero, no hay una gran competencia, o sea, podríamos decir que no hay competidor. El ejemplo clásico es el circo de Soleil, o sea, salir del formato de un circo de carácter tradicional, con pistas, con animales, etcétera, a pasar a un espectáculo que tiene mucho de teatro, con un tema, digamos. Pero aún así, ¿no? Hay una suerte de disrupción. Es decir, los circos tradicionales obviamente se han visto afectados por la incursión del Circo de Soleil. Algunos teatros también se habrán visto afectados. Entonces, ese es un ejemplo de innovación disruptiva. O sea, la innovación disruptiva, recordando un viejo concepto de Schumpeter que se llama creación destructiva, o sea, para Schumpeter, un economista, cómo se va movilizando el mercado. Porque hay nuevas empresas que detectan, digamos, necesidades no satisfechas por las que están compitiendo en este momento, ingresan al mercado con una oferta de valor, ya sea desde arriba, el smartphone, o desde abajo, digamos, sustituyendo algún producto de no mucha, o del segmento inferior, pero siempre su entrada implica una suerte de disrupción, o sea, una suerte de desplazamiento de empresas. Siempre hay un desplazamiento. No de la forma tan sanguinaria como sería el ingreso de un Uber en el mercado de los taxis, o de una forma no tan sanguinaria como implicaría el ingreso de Airbnb o así, en el mercado de la hotelería o del alojamiento. Pero siempre hay entonces una disrupción. Siempre hay un desplazamiento de empresas, siempre hay un desplazamiento de puestos de trabajo. Entonces estos autores dijeron, bueno, veamos algún concepto, ¿no?, así, de innovación no disruptiva. O sea, innovación no disruptiva que ingrese, ¿no?, resolviendo un problema, ¿no?, que no las empresas incumbentes, o sea, las que participan en el mercado, no lo han tenido en cuenta, ¿no? De manera de que ese ingreso en el mercado no hay una suerte de desplazamiento de puestos de trabajo, ni hay una suerte de desplazamiento de empresas. Yo creo que a la larga sí se produce esto, pero en principio, un ejemplo, a ver, de lo que me acuerdo, porque no es el tema que vamos a desarrollar acá. Un ejemplo, tarjeta de crédito. Una firma detectó que pequeñas y medianas empresas no pueden recibir tarjeta de crédito porque eso implica toda una suerte de formalidad, de tener una cuenta en el banco, de tener una cierta transparencia, etc. Entonces esas empresas, de algún modo, esta innovación, digamos, lanzó una tarjeta de crédito que no necesitaba todos estos requisitos. Creo que se llama Square Reader, me parece. Pues eso es un ingreso en un sector del mercado no atendido, que no implica un desplazamiento de puesto de trabajo, ni tampoco implica un desplazamiento de empresa. De ahí el nombre de Beyond Disruption, o sea, que no hay desplazamiento, que contribuye al crecimiento. Bueno, ese no es el tema, no es. Porque digo, este tema de alguna forma tiene interés para un curso de emprendedores, para un curso de estrategia, y ustedes ya están próximos a recibirse, o sea, lo que necesitan son herramientas un poco más prácticas. Entonces pensé en transformaciones de negocio. Transformación, un concepto muy de moda ahora. Estamos, digamos, en víspera de cambio de gobierno, ya sea a nivel provincial, a nivel nacional. Entonces va a haber una fuerte transformación, cualquiera sea que asuma. Bueno, pero también el contexto hace necesario transformación. Ya vamos a ver. Pero cuando el profesor Medina me preguntó, bueno, ¿cuál es el título, Miguel? ¿De qué vas a hablar? Y yo le dije, transformaciones de negocio. ¡Wow! Dice, voy a tener que cobrar por esto. Bueno, me quedé asombrado.
también el profesor Javier puso una charla de lujo acá. Cada vez cargan más las expectativas sobre uno. Pero bueno, transformación, voy a tener que cobrar. Y me picó a mí, digo, bueno, caramba, si va a tener que cobrar, entonces hagamos para que el precio sea un poco más elevado. Entonces, en lugar de transformaciones de negocio, puse transformaciones exitosas de negocio. ¡Caramba! Hay mayor expectativa entonces, ¿no? Estarían dispuestos a pagar un poco más, pero si le están dando una receta para hacer una transformación exitosa. Transformaciones, que le reenvía el mensaje, ¿no? ¿Se ha visto vos? Prendió. Bueno, la base de la charla es un artículo de McKinsey, ahí ustedes lo tienen, si tienen interés después lo puedo poner, se lo puedo entregar al profesor Medina o a Javier para que los ponga a su disposición, y también una pequeña intervención del ChatGPT. Bueno, ¿cuál es el contexto de negocio? El contexto de negocio hoy en día es de una gran turbulencia. Hay un acrónimo que ya hasta lo deben tener hasta la coronilla, que se llama VUCA, ¿no? VUCA. O sea, un contexto de negocio que es volátil, ¿no? Incierto, complejo, ambiguo. Bueno, esto está en boca de todos. Pero a eso agréguenle, además de volátil, turbulento, ¿no? Las empresas hoy en día están recibiendo desafíos de carácter competitivo desde muchos frentes. Por ejemplo, como dice ahí, la entrada de nuevos actores totalmente digitales frente a los incumbentes que manejan un modelo de negocio muy tradicional. Airbnb, por ejemplo, o Netflix con respecto a Blockbuster, o estrategias basadas en ecosistemas. ¿Ustedes son familiares con el concepto de ecosistema? Bueno, ahí tienen un punto, y yo sin duda reclamaría a los profesores, sobre todo de los cursos de estrategia, que si no les enseñan a ustedes cuál es el significado de un ecosistema, no piensen en Apple, ¿no? Piensen en Netflix, piensen en Airbnb. Son plataformas. Un concepto de ecosistema esencialmente implica soporte una plataforma. E implica un conjunto de actores, donde hay algunos que producen, hay otros que están conectados con el cliente, y hay otros, los denominados orquestadores, ¿no?, que manejan todo ese conjunto. Apple, por ejemplo, maneja a los fabricantes de iPhone, maneja el esquema de distribución minorista, entonces maneja a los productores de aplicaciones. Entonces son todo un conjunto de actores que hacen el ofrecimiento del producto mucho más atractivo desde el punto de vista de las necesidades del cliente. Entonces, hoy en día lo que se plantea son estrategias basadas en ecosistemas. También otro frente de turbulencia es el famoso tema de ESG, por ambiente, social, gobernanza. Ahí estaba viendo una lista sin querer, ¿no?, una lista de proyectos de investigación. Ahí vi que algunos de alguna forma planteaban una suerte de indicadores de ESG. ¿Ustedes son familiares con el concepto de ESG? Tampoco. Bueno, entonces ya profesor Medina tiene que tomar nota, ¿no? Sí. ESG plantea una dimensión de que las empresas no deben estar preocupadas exclusivamente por el beneficio para el accionista, sino que deben considerar el impacto sobre el medio ambiente, deben considerar el impacto, digamos, sobre el personal o sobre la comunidad, y deben considerar también las prácticas de gobernanza. E por environmental, ambiente, S por social y por G por gobernanza. Entonces, estas empresas que asumen estos conceptos de ESG, de DEI es diversidad, equidad, inclusión. Diversidad, equidad, inclusión. Entonces, estas empresas que asumen en su propósito
el ESG, el DEI, lo hacen parte de su estrategia y lo hacen parte de su cultura y de su modelo operacional, están siendo más atractivas que otras empresas que no lo tienen en cuenta. ¿Y qué significa ser más atractiva? Por un lado, que puede ser que más clientes o consumidores la prefieran. Por el otro, de que más gente quiera trabajar en esas empresas. Hoy los jóvenes, ustedes, se plantean otras metas que no son simplemente un salario suficiente, ¿no? Se plantean muchas otras metas. Y por ahí buscan un empleador cuyo accionar sea beneficioso para el medio ambiente, para la sociedad, etc. Y son más atractivas para los inversores, que es muy importante. Hoy en día hay un flujo de capitales, de inversión hacia esas empresas que tienen esas características muy importantes. Entonces, agregado a eso, tensiones de carácter geopolítico. Entonces, ustedes piensen realmente la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué implicó esto? Implicó una ruptura en la cadena de abastecimiento global. Entonces las empresas tuvieron que verse obligadas, aquellas que recibían la energía de Rusia, a buscar otra fuente de energía, ¿no? Piensen en la tensión, la gran tensión entre Estados Unidos y China hoy. Hace que muchas empresas tengan que salir de China, ¿no? Porque si no van a tener restricciones en el comercio, en las importaciones, en las exportaciones, estén buscando otra localización. Entonces, tensiones geopolíticas, cambio climático, entonces otro, digamos, desafío. Entonces, hoy en día, digamos, las empresas están enfrentándose a una multitud, no digamos una multitud, pero sí a muchos desafíos que ponen en juego si su forma de operar, ¿no es así?, su forma de definir la estrategia, de enfrentarse al mercado, etcétera, etcétera, siguen siendo válidas. Bueno, entonces se plantea y se pone de moda otro concepto. Supongo que este concepto de resiliencia ustedes lo tienen más presente. ¿Qué es resiliencia? A ver, por favor. Bueno, usted, digamos, ¿perdón? ¿Cómo? Muy bien, entonces ahí tienen las dos partes. Por empezar, podrían seguir el muro del profesor Medina. Hoy me desperté, digamos, me desayuné con una espiritualidad ignaciana, ¿no? Entonces le preguntan a él qué es lo que quiere decir, pero para mí es un ejemplo clarísimo de petición por resiliencia. Resiliencia, como lo dijeron sus compañeros, por un lado es absorber un shock, ¿no? Absorberlo. Pero si nos quedamos solamente en absorber un shock, estaríamos en un concepto de robustez. O sea, el robusto, ¿qué es lo que hace? Absorbe, no, digamos, no se cae. Pero no nos quedemos con eso, sino que hay que agregar lo que también dijo su compañera, no es decir, el hecho de saltar hacia adelante. O sea, además de absorber el shock, recuperarnos, seguir e impulsarnos hacia adelante. Entonces, este concepto de resiliencia está obligando a las empresas a transformarse, ¿no? Y la transformación, en el sentido que nosotros vamos a tratar de ver en esta reunión, es mucho más que un simple recorte de costos, ¿no? Es mucho más que simple dejar de vender a un segmento del mercado y dirigirse a otro segmento del mercado. Entonces, la transformación de negocios implica, como está establecido ahí, además de un desempeño financiero excelente, bueno, superior, considerar la satisfacción del cliente, considerar la satisfacción del empleado y considerar el impacto societal. O sea que el concepto de transformación es un concepto mucho más amplio, mucho más inclusivo
que simplemente cambiar la cartera de cliente o que simplemente un programa de reducción de costos. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, me los dicen. Entonces, lo que tenemos acá es, bueno, pero ¿cómo le ayudamos a los directivos, ¿no?, a tomar las grandes decisiones que implican la transformación de negocio? Es decir, ¿cómo le ayudamos a decidir a dónde van a asignar los recursos? La asignación de recursos es una decisión de carácter estratégico. No es simplemente un CAPEX, ¿no? Conocen lo que es los gastos operativos, pero un presupuesto de gastos operativos no, incluye un presupuesto de gastos de capital, incluye un presupuesto de carácter estratégico. Entonces no solo es eso, sino que es mucho más profundo. Entonces, ¿cómo le ayudamos a los directivos a tomar esas decisiones? Es decir, si la transformación va a ser de carácter meramente incremental, o sea, una mejora sobre lo que ya existe, o si va a ser de carácter disruptivo, de gran escala. ¿Cómo le ayudamos a los directivos a balancear lo que significa incorporar el concepto ESG dentro de la empresa? Y que no sea simplemente un greenwashing, o sea, a decir, bueno, por una cuestión de relaciones públicas, decimos que tenemos responsabilidad social o que hacemos esto y otro, pero no se traduce en nada concreto, no está en el propósito, en la empresa, en la estrategia, en la cultura. ¿Cómo le ayudamos? Bueno, las transformaciones de negocio, algunas son exitosas. Ese es el gran problema. La gran mayoría, en un porcentaje de un 70%, ¿no?, son fracasos. Son fracasos. ¿Por qué? Porque no han sido bien enfocadas, porque no han sido bien implementadas, porque no ha habido el suficiente compromiso, porque no ha habido la suficiente capacitación e involucración de la gente. Entonces, algunos estudios que se han hecho han determinado que, además de tener una alta probabilidad de fracaso de las transformaciones, es muy difícil que se sostengan en el tiempo. O sea, a medida que va pasando el tiempo es como el entusiasmo, el compromiso, la involucración se va desgastando. Y eso implica que el impacto de la transformación se va diluyendo, se va perdiendo. Entonces, una transformación exitosa es un gran desafío. Ustedes pueden ver ahí lo que se denomina una suerte de desgaste. O sea, una encuesta que se hizo a algunos ejecutivos, ahí está el número, el 100% dijo, sí, nosotros hemos implementado transformaciones que han tenido un resultado positivo. Pero el problema es que el impacto de esas transformaciones no se sostiene en el tiempo. No se sostiene por más allá de 3 años. Entonces, según esta encuesta, o sea, en este caso particular, al cabo de 3 años, apenas un 12% de la muestra o de los ejecutivos consultados consideran de que la transformación, el impacto de la transformación se sostiene. Entonces, un desafío es, primero, implementar la transformación y que tenga un éxito visible, no digamos inmediato, pero sí un éxito visible. Y el segundo desafío, sostenerla en el tiempo. Sostenerla en el tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes consideran de que hay que hacer una transformación en el gobierno de la provincia o la nación, entonces no basta con una suerte de ímpetu o impulso inicial, sino que está clave sostenerla en el tiempo. Entonces, todos estos conceptos, si alguno tiene una suerte de inclinación por el sector público, también son valederos, ¿no? El título es Transformaciones exitosas de negocio, porque prácticamente las lecturas que yo hago están más enfocadas en el ámbito de negocio, pero los conceptos son valideros también para entidades u organizaciones del sector público. Bueno, ahí aparece, digamos, de que una clave para que
las transformaciones tengan éxito, ¿no?, sean centradas en el humano. Pero además de eso, si una transformación es exitosa, o sea, si se logran las metas planteadas en la transformación, hay un retorno muy importante. O sea, aquellas empresas que logran hacer transformaciones exitosas tienen una tasa de retorno muy por encima del promedio de la industria, o sea, de aquellas que no han encarado ese tipo de esfuerzo. Lo que está planteado ahí es una reducción de 1 casi 2 veces en los costos, un aumento de casi 2 veces, 1.7 en el valor realizado, y una disminución en la demora de tiempo. O sea, son algunos conceptos de desempeño, de logro, valor, costos, tiempo, que cuantifican cuál es el esfuerzo, digamos, si vale la pena o no el esfuerzo de llevar a cabo. Bueno, ahí tienen, digamos, ese grafiquito, digamos, lo que ve el salto, en lo que implica aquellos que han logrado una transformación exitosa y la han sostenido durante 3 años, frente a los otros que no han pasado por ese esfuerzo. Hay una diferencia, en este caso, en el retorno operativo antes de intereses e impuestos, ¿no? Entonces, es una medida. Ustedes pueden tomar otras medidas, como vamos a ver enseguida, pero lo que importa es cuantificar si la transformación es exitosa o no. Entonces, como conclusión de esto, digamos, las transformaciones valen la pena, son difíciles de implementar, son difíciles de sostener, pero tienen un impacto positivo, ¿no?, en el retorno, ya sea que lo midan de una forma o de otra. ¿Qué significa una transformación? Transformar una organización, ¿no?, o un negocio, o una empresa, implica 3 pasos fundamentales, esenciales. El primero, establecer qué es lo que vamos a cambiar, qué es lo que vamos a modificar, qué es lo que estamos haciendo ahora que no funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer diferente? Entonces, ese es identificar y definir el qué. Un primer paso clave, fundamental. En esta reunión, nosotros vamos a tratar de ver el qué. En la segunda reunión, si cuento con ustedes, por supuesto, no vaya a ser que de acá digan, bueno, esto no vale la pena, digamos, no, este esfuerzo de asistir no vale la pena. Bueno, en la segunda reunión, entonces, vamos a ver el cómo. Y definitivamente esa transformación tiene que convertirse en un modo de vida dentro de la organización. Y aquí está. Bueno, digo yo, ¿para qué me voy a poner a leer tanto? ¿No? Acudamos al ChatGPT. ¿No? Le preguntemos a ver qué nos dice. En lugar de estar buscando ahí, gastando las pestañas en lectura. Entonces, el ChatGPT, digamos una expresión, una versión de LLM, Large Language Model, ¿no?, es un elemento que genera contenido. O sea, de la misma manera que Internet redujo el costo de la información, ¿no?, la inteligencia artificial generativa reduce el costo de la cognición. O sea, cuando ustedes digan, ¿dónde aplicamos la inteligencia artificial generativa? Y básicamente donde tenemos que pensar. ¡Oh, qué gran cosa!, ¿no? Entonces, nos ahorramos el esfuerzo de pensar. Por ahí, algunos amigos, digamos, yo tengo mi muro en Facebook, pero algunos amigos, algunos que son... ¿A dónde? A LinkedIn. Ah, no. No, pues no estoy en el mercado laboral, ahí aparecen, digamos, siempre. Bueno, sí, algún contenido aparece ahí, pero no porque uno lo busque. Bueno, uno de esos amigos que son bastante escépticos de lo que es la inteligencia artificial, aparece una figura ahí, una pinturita,
y que una persona le dice, y estoy preocupado, dice, porque no sé cuál va a ser este impacto de, o qué es lo que va a ocurrir, o cuál va a ser el efecto de la inteligencia artificial. Y el interlocutor, una persona mayor, ¿no?, le dice, lo más probable es que sí, aumenta el uso de la inteligencia artificial y disminuye o va a disminuir el uso de la inteligencia natural. Entonces yo, para joderle un poco, molestarle, le digo, bueno, pero no sabemos si vamos a necesitar inteligencia natural. Bueno, queda pendiente, ¿no? Como va evolucionando esto, se van reduciendo las oportunidades en que uno tenga que aplicar la inteligencia natural. Entonces, de ahí lo importante que significa encarar la tecnología como una herramienta, como un asistente, como algo colaborativo. No hay problema. Algunos se preocupan, ¿no? ¿Qué va a pasar con el trabajo humano? Bueno, los optimistas con la tecnología dicen, no, la inteligencia artificial no va a desplazar al trabajo humano. Sí va a desplazar a los humanos que no trabajen con inteligencia artificial. Entonces, el imperativo, uno tiene que adoptar la tecnología, aprenderla a usarla, aprender a hacer las preguntas, pero no resistirla ni no rechazarla. Hay una corriente ahora de una gran resistencia con respecto a la inteligencia artificial. Bueno, yo considero que es una herramienta. Con las tecnologías uno tiene que adoptarlas, tiene que experimentarlas y después tiene que regularlas, pero no rechazarlas de inmediato y en los planos. Bueno, entonces le preguntamos, ¿cuál es el significado de la transformación de negocio? Y ustedes vean, ¿no? Hola, ¿me explicas, por favor? Ah, caramba. Y bueno, ahí uno asume que si esa máquina, ¿no?, o ese algoritmo va ganando en inteligencia, el día de mañana va a decir, vos no me tratás con respeto, entonces directamente no te contesto. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, con gusto te explico qué se entiende por transformación de negocio. Y ustedes ven ahí resaltado con amarillo, ¿no?, así, revalúa y cambia fundamentalmente la forma en que opera, o sea que es un proceso de cambio profundo, extenso, ¿no? Considera todos los aspectos que hacen a la administración de un negocio, la empresa, la estrategia, los procesos operativos, la tecnología, la cultura organizacional, el modelo de negocio, siempre con el propósito de mejorar la competitividad de la firma. Entonces, ahí el ChatGPT nos dice que no es un esfuerzo pequeño, no es un esfuerzo incremental, implica una transformación profunda. Bueno, ¿cuáles son los componentes, entonces, de lo que implicaría una transformación de negocio? Y ustedes ven todo lo que tiene que ver con la digitalización en la tecnología, toma de decisiones basadas en datos. No se preocupen en copiar esto porque toda la transparencia, digamos, toda va a ser puesta a disposición. Cambio de procesos, o sea, reevaluar si los procesos son eficientes, si son racionales. Rediseño del modelo de negocios, famoso lienzo, modelo de negocios. Mejoran la experiencia del cliente. Experiencia. Otro concepto que se va poniendo de moda digo yo porque se insiste mucho. Hoy ya no se habla tanto de satisfacción del cliente. Hoy se habla de experiencia del cliente. O sea, desde el momento que el cliente se entera de que hay un producto hasta el momento en que el cliente deja de usar el producto. Esto es lo que se llama el journey o el viaje del cliente. Y así como tenemos una experiencia del cliente,
que tiene que ser contemplada en la proposición de valor, así también hay una experiencia del empleado que tiene que ser contemplada en la proposición de valor al empleado o al talento. Las empresas compiten. Me acuerdo de una de las frases que dijo el licenciado Padovani, era de que era muy difícil, desde el punto de su empresa, no sé cuál será la envergadura de su empresa, pero desde el punto de vista de su empresa, conseguir talento. Por talento entendemos recursos humanos calificados, capacitados, etc. Entonces, la proposición de valor al empleado es de consideración. Y hoy en día no es simplemente un nivel de salario, sino que es mucho más. Bueno, la gestión del cambio, capacidad de gestión del cambio, la innovación, la adopción de prácticas ágiles. Supongo que también ya ustedes están familiarizados con metodologías ágiles. Bueno, la transformación de negocios, como está planteado ahí en el texto, no es unilateral. Ustedes vieron que hay muchos componentes. Pero el tema es de que cuando uno encara una transformación, como se dijo anteriormente, una reevaluación, un cambio profundo de la empresa en todos sus aspectos, entonces esto implica de que hay que considerar múltiples aspectos. Esto implica que hay que tener un concepto que se llama, o decir, una perspectiva holística. Holístico hace referencia a un todo. O sea, lo que importa es el mejoramiento de la empresa como un todo, no de una de las partes, de los procesos o de los sectores, funciones o actividades dentro de la empresa. O sea, el concepto holístico, mejorar el desempeño de la empresa como un todo. E implica también, digamos, además, una suerte de reinvención de la empresa, o sea, cambiar el modo de operar de la empresa. O sea, con lo que dice el texto, como lo vamos a ver enseguida, son dos aspectos, son dos dimensiones. Uno, lo que es el impacto holístico, el todo. Y otro, la reinvención. La reinvención significa, así, trabajar sobre el modo de operar de la empresa. Esto tiene que ser equilibrado, no pueden estar uno y no el otro. Si uno de alguna forma pone el énfasis exclusivamente en esto, sin dejar de reconfigurar el modelo operacional de la empresa, sin dejar de considerar el impacto o digamos, la repercusión que tiene la tecnología en las actividades de la empresa, esto no funciona. ¿Qué es esto? Yin Yang. ¿Alguno tiene alguna suerte de acercamiento al Zen? Bueno, pues vamos a tener que preguntarle al profesor Medina entonces, el Yin y el Yang. O sea, son dos aspectos que equilibran el funcionamiento de una persona. Si las dos no están en equilibrio, o sea, si uno pesa sobre el otro o si predomina sobre el otro, es una persona desequilibrada. ¿Qué es eso? Un canvas, el ejemplo clásico y típico del lienzo o modelo de negocio, el canvas. Entonces, si ustedes tienen acá costos, ingresos, este sector, el YAM, la proposición de valor, los segmentos de clientes, este sector, el YIM, los recursos, las actividades, los socios. Si esto no está equilibrado, el negocio no funciona.
¿Qué es esto? Balance scorecard, cuadro de mando integral. Hay un objetivo supremo, hay una jerarquía, las distintas perspectivas. Entonces, ¿cuál es la característica del cuadro de mando integral? ¿Por qué es un nombre integral? Porque las dimensiones de logro financiero tienen que equilibrarse con otras dimensiones. O sea, básicamente, ustedes tienen metas de crecimiento y metas de rentabilidad. Pero si focalizan uno y descuidan el otro, la empresa no se sostiene. Si focalizan la rentabilidad en el corto plazo, tampoco la empresa se sostiene en el largo plazo. Entonces, el cuadro de mando integral procura transmitir esa visión de desempeño equilibrado. Bueno, ¿cuál es el significado de desempeño holístico? O sea, ¿qué preguntas tendríamos que tener en cuenta, ¿no?, para definir el qué de la transformación? ¿Qué preguntas? Entonces, el primero es el concepto de desempeño. Ustedes ven ahí que el desempeño implica cómo se posiciona la empresa frente a otros. O sea, cuando ustedes hacen una evaluación de desempeño, la clave no es la cifra de desempeño, llámese el retorno del accionista, el valor económico añadido, etcétera, en términos absolutos, sino que lo que define el desempeño, si es bueno o malo, si es bajo, normal, inferior, es la comparación. Entonces, si ustedes dicen, yo soy bueno, pero no se comparan, no vale esa afirmación. Entonces, solamente cuando uno se compara, ya sea con el mejor competidor en la clase o con el desempeño anterior, o sea, la historia, entonces ahí uno sí podrá decidir que su desempeño es bueno o malo. Si no hay comparación, no hay una evaluación válida del desempeño. Salud organizacional, o sea, tiene que ver con todo lo que ustedes estudian en relaciones humanas, personal, comportamiento organizacional. O sea, cuál es el clima dentro de la empresa, cuál es la moral del empleado, cuál es el grado de involucración, de participación, qué incentivos se tienen. Entonces, hay índices de salud organizacional que son compilados también por esta consultora McKinsey. Entonces, si ustedes alguna vez tienen alguna suerte o necesidad de definir este concepto de salud organizacional, busquen índice de salud organizacional de McKinsey y van a encontrar, digamos, un esquema muy completo de tantas variables que hay que considerar. Talento y capacidades. O sea, ahora ya no hablamos de recursos humanos, hablamos de talento. Y hablamos de capacidades. Esto es algo que ya repito por segunda vez, porque en la primera charla también lo dije. Lo que vale hoy no son los cartones. Lo que vale hoy desde el punto de vista del reclutamiento de la empresa es, por un lado, qué capacidades tiene la persona. Y por el otro lado, qué actitudes tiene la persona, ¿no? ¿Qué valores tiene esa persona? ¿Son coincidentes, consistentes con el propósito de la empresa? ¿Qué capacidades tiene? Y después vamos a ver a dónde lo ubicamos. Después. Entonces, no se hagan expectativas. Yo voy para trabajar de contador, no sé. Puede ser que trabaje en otra cosa. Bueno, o sea que el concepto de capacidades hoy se impone al concepto de credencial. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Experiencia del cliente, bueno, ya lo hemos manifestado. Y ESG, los criterios ambiental, gobernanza, etc. Pero acá tenemos un problema con el desempeño holístico. Deberían ir pensando. A ver, yo lo escucho al profesor, pero yo estoy escuchando y yo estoy haciendo dialogar lo que él está diciendo con mi experiencia como director del instituto. Entonces, imagínate, hace 15 años hemos iniciado, sin ser tan consciente, un proceso de transformación. Hay un proceso de transformación. Tal vez ustedes son muy jóvenes y ustedes están como
experimentando los resultados de la transformación. Pero si ustedes dialogan con egresados de otros años, van a ver, o con el profesor Javier, siempre charlamos, hay un proceso de transformación organizacional. Ergo, la jornada de convivencia del sábado que viene tiene que ver con eso, con lo que está diciendo Miguel de formar talento y capacidades. Hay compañeros de ustedes que están organizando esa jornada, por ejemplo. Entonces, lo ubicas en una situación muy parecida a lo que es la profesión de un licenciado en administración. Ah, acá tengo unos cuantos ahí, organizando juegos. Bueno, pero en realidad la idea es eso, digamos, uno va desarrollando competencia para desempeñarse en el mundo. La práctica profesional. O sea, nosotros no tomamos examen, pero estas charlas, ustedes tienen que ejercitar el pensamiento crítico, ustedes mismos tienen que estar transformándose en este espacio. Nosotros cumplimos con generar el espacio. Ahora, si ustedes lo aprovechan o no, yo ya me lavo las manos. Entonces, ¿por qué? Nuestro rol ha sido generar el espacio. Ojalá que ustedes lo puedan aprovechar y puedan... lo que estábamos trabajando la semana pasada era compartiendo los planes de trabajo. Y decíamos, esto es aprendizaje social. Entonces tengo que comenzar a aprender también cómo el otro está trabajando y qué le puedo aportar al otro. Y qué me puede aportar el otro a mí. O sea, todo un montón de... El ecosistema. Porque en el fondo es un ecosistema de aprendizaje. O sea, todas esas cosas que está diciendo el profe, ustedes llevarán al instituto a lo que hace el instituto. Bueno, perdón, tengo que vender el instituto, soy director. Entonces, vean el Instagram del instituto y hagan benchmarking con otros institutos. Hagan benchmarking. Vean, si otros institutos hacen lo mismo que hacemos nosotros. No necesariamente, pero hay gente que hace cosas interesantes como el INVECO, que me encanta. Entonces, y hay otra gente también de otras universidades que hace cosas interesantes. Transformación organizacional. Ustedes están haciendo sus planes de trabajo, planes de negocio, están haciendo la parte de inteligencia artificial, están haciendo la parte de estrategia. Todas esas cosas van a ser transformaciones que van a tener que pensar en sus organizaciones o en sus empresas. Así que hagan dialogar esto con lo que está diciendo el profe, que es muy valioso. Piensen eso para que el profe está dando un montón de modelos, está tirando un montón de conceptos, pero ustedes hagan dialogar eso y digan, che, esto que está diciendo el profesor, ¿qué me dice a mí? Yo lo estoy siguiendo. O sea, ¿qué me dice a mí con respecto a como director, como jefe de cátedra? Como hoy tenemos reunión de cátedra y tenía dos de mis profes que están haciendo unos cursos. Digo, bueno, a ver, ¿qué están haciendo en ese curso? ¿Cómo van a aportar eso que están haciendo en el curso en nuestra carrera, en nuestra materia? Porque necesito transformar, y como decía, la experiencia. Aprendizaje basado en la experiencia. Porque si ustedes no hacen una experiencia, no han aprendido nada. Perdón. Entonces, ¿el papelito para qué sirve? Si no hay una experiencia, una capacidad, uno construye eso, una competencia. Bueno, veo que la charla da resultado, por lo menos le da oportunidad al profesor Medina de pasar la visita, ¿no? No, queden tranquilos realmente. Como dice el profesor Medina, hay una gran... No, bueno, no quizás esté exagerando, pero hay una transformación evidente, ¿no? Evidente en las tareas de los institutos de administración y de la licenciatura. Ha cambiado mucho, digamos, el enfoque con el cual se asume la enseñanza de la licenciatura, la formación de los interesados en la carrera de licenciado. En mi época, o en mi caso particular, y también, digamos, en el resto de la gente, la importancia o el foco estaba dado más en la disciplina. O sea, bueno, yo era profesor de contabilidad gerencial, curso de control de gestión, estrategia de negocio. Pero si me hablaban de recursos humanos, miraba para un lado, si me hablaban de marketing para otro, en fin. O sea que el hecho era de que uno no tenía un interés en las áreas que no eran de su especialidad. No digo que esto sea malo, de todas maneras, no, pienso que por lo menos es digamos, un intercambio de opiniones. Si a mí me preguntan qué es lo importante, yo digo que es el conocimiento y la frontera del conocimiento. Si le preguntan a los profesores qué es lo importante, ellos van a decir el aprendizaje de los alumnos. Ya ven, ¿no? Arquetipos de dadores, generosos realmente. Bueno, pero hay una transformación, nada que ver, digamos, con mi época.
¿no? Sí, pero yo creo que más el peso y la... Me da la impresión, no quiero, pero por lo que yo he visto, he preguntado, por favor, ecosistema, ESG, DI, ¿no? El reconocimiento del lienzo. Entonces me parece de que el énfasis está dado más en la transmisión, en el aprendizaje, en llegar al alumno o al alumno, ¿no? Así, en que el estudiante se involucre y que sienta, digamos, el valor de la licenciatura como un todo. Puede ser, digamos, puede ser, además yo lo veo a veces en las charlas que dan los egresados, que tienen un retorno positivo, o sea que quizás es mucho más, y como dijimos, o como se dice, hoy en día lo más importante son las actitudes y son las capacidades más que una especialización inicial. Entonces, en buena hora sí hay una transformación. Vemos que la transformación se sostiene, el gran desafío y el gran esfuerzo que tienen que hacer los profesores para sostener esta transformación en el tiempo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Para aquellos que están de alguna forma, digamos, preocupados por este concepto de ESG. Digamos de que las empresas, ¿no? Tienen una suerte de meta triple. Acá el título se llama triple play, triple juego. O sea que las empresas necesitan crecer, o sea que la meta de crecimiento es importante. Las empresas necesitan tener beneficio, utilidad o rentabilidad, porque si no, no generarían los fondos para crecer. Y las empresas, sin duda, hoy en día la sociedad, los clientes, los empleados, los inversores, la comunidad, le exigen que tenga un impacto societal positivo. Entonces ahí ustedes tienen tres patas, ¿no es así? O tres juegos. El juego del beneficio, el juego del crecimiento y el juego del impacto societal o ESG. El problema es de que es muy difícil conciliar, ¿no? Y tener un desempeño superior, o sea, relativamente mayor al que el de los competidores o de los que están en la industria, ¿no? En todos los aspectos. Hay un tema, ¿no?, que yo siempre puntualizo a los aspirantes, digamos, a licenciados, licenciadas en administración. Entonces yo digo que la tarea del administrador, ¿no?, la tarea del administrador, de cualquier administrador, sector público, sector privado, es diferenciar cuáles son los puntos extremos. Los puntos extremos. Izquierda, derecha, bueno, no podrá ser, pero hablemos de centralizado o descentralizado. Y en segundo lugar, digamos, encontrar en función del contexto, en función de la demanda, cuál es el punto medio, pero el justo punto medio. Pero no quiere decir un punto equidistante, no, esto no. El punto que puede estar más acercado, más cerca de un extremo, más cerca del otro, eso lo define, digamos, el contexto, la demanda, el propósito, la cultura, la empresa, la estrategia. Esa definición de justo medio, ¿no?, implica prioridades. Si ustedes como administradores no saben definir prioridades, qué es lo que va primero y qué es lo que va después, van a fracasar como administradores. Sector público, sector privado. Y además de definir prioridades, ¿no?, este concepto de triple play o de metas tripartitas o metas múltiples plantean otro desafío. Trade-off, compromiso. El compromiso, el trade-off, un término muy común en economía, implica de que si uno quiere lograr algo, tiene que disminuir el desempeño en otra cosa. Es un compromiso.
O sea, ese compromiso se da muy frecuentemente. El ejemplo más clásico a nivel de una empresa es la opción crecimiento versus rentabilidad. Si ustedes están focalizados en la rentabilidad, porque son el CEO de una empresa o porque son el gerente general, y saben que su retribución va a estar definida según el balance de fin de año y según el precio de la acción del fin de año, ¿cuál va a ser su posición? Ustedes van a privilegiar la rentabilidad. ¿Y qué significa privilegiar la rentabilidad? Por ejemplo, achicar todo lo que sean gastos de comercialización, despedir personal. Todo esto sin duda va a producir un salto, un impulso, ¿no?, del beneficio, de la utilidad a corto plazo. Pero el crecimiento se va a ver afectado. Se va a ver afectado porque no van a tener capacidades ni presencia en el mercado para seguir, digamos, vendiendo, seguir ofreciendo a los clientes. Lo mismo que si ustedes deciden, bueno, tenemos que aumentar el beneficio, suprimimos todo lo que sea innovación. Bueno, entonces hay trade-off, ¿no? Ustedes han visto, digamos, la polémica ahora, ¿no? Un candidato dice, bueno, tenemos que reducir gastos porque hay que equilibrar el presupuesto. Entonces, suprimamos el CONICET. Muy bien. Eso está planteando una meta de cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque hay que lograr un equilibrio fiscal, un déficit cero, entonces hay que reducir el gasto público. Pero si ustedes, digamos, eliminan el CONICET, posiblemente, digamos, se queden sin una capacidad de innovación a nivel país, con lo cual se comprometa el crecimiento futuro. Entonces, un trade-off. Pero ojo, estas metas tampoco hay que adoptarlas, digamos, en sentido muy ideal, ¿no? Digamos, hay que ver también dentro de las organizaciones qué gasto agrega valor, qué gasto no agrega valor. Bueno, volvamos entonces a esto. ¿Qué son estos circulitos? A ver si lo podemos interpretar. Lo que está planteado acá en el centro es que si las empresas, digamos, logran conciliar las metas de beneficio, la de crecimiento y del impacto societal en un sentido concurrente, convergente, sinérgico, si quieren hablar, van a tener un retorno para el accionista superior más de un 7% con respecto al promedio de la industria. Indicadores de beneficio. Este es el indicador más usado, ¿no? Yo también, a propósito de conocimiento, como dice el profesor Medina, le pregunto a los alumnos, díganme cuál es el indicador más usado de beneficio en el mercado. A lo sumo, con mucha audacia, se animarán a decir el EVA. ¿Puede ser? No sé, tengo mi duda. No, el indicador más usado como un desempeño global de la empresa es el retorno total para el accionista. El retorno total para el accionista es el incremento en el valor del precio de la acción más los dividendos percibidos en el periodo. Entonces acá tomaron como medida inclusiva de desempeño total el retorno total para el accionista. Como medida de beneficio, ¿no?, el valor económico añadido, o sea, el EVA, o el concepto de beneficio económico, que todos ustedes ya saben cómo se calcula. Como medida, digamos, de crecimiento, el crecimiento de los ingresos en un periodo determinado, y como medida del desempeño en ESG, un ranking que publican algunas entidades respecto al desempeño de la empresa en esos términos. Bueno, lo que está planteado acá es que si ustedes, y lo voy a dejar por razones de tiempo que lo estudien al grafiquito, si ustedes focalizan una dimensión en exclusividad, van a tener un menor desempeño relativo con respecto al promedio de la industria. O sea, que si ustedes focalizan, por ejemplo, simplemente una persecución del beneficio,
el retorno total para el accionista de ustedes va a ser 1% menor del promedio. Si focalizan, por ejemplo, simplemente, digamos, el concepto de ESG, o sea, el impacto societal, o son una empresa exclusivamente B, otro de los amigos del profesor Medina también, empresa B. Bueno, mucha propaganda con respecto a las empresas B. Yo tengo mis dudas, pero de todas maneras es un concepto que se está difundiendo, ¿no? Empresa B. Pues si uno es una empresa totalmente B, ¿no? Focaliza, digamos, el impacto societal. Entonces el desempeño ahí tiene un desempeño inferior. Entonces la pregunta que yo les dejaría planteada, un poco para que ejerciten, de esas tres dimensiones de desempeño, ¿no? Beneficio en términos económicos, ¿no? Medido acá como el valor económico añadido, beneficio económico. Crecimiento en términos de crecimiento en los ingresos. Y ESG, por el ranking de las empresas, ustedes deberían tratar de deducir de esos circulitos que están ahí, ¿cuál variable o cuál dimensión sería más importante que las demás? Una linda pregunta. Yo tengo mi respuesta, pero eso sin duda lo podrían discutir o quizás lo podemos discutir el miércoles. Entonces, de esas tres variables, hay una en función de los valores que están planteados ahí. Ustedes lo que tienen que ver es la convergencia, cuando todas las dimensiones actúan en conjunto, y el impacto unilateral, o sea, de una dimensión en particular. ¿Cuál de ellas podría tener un mayor peso? Bueno, eso en cuanto al impacto holístico, medida de desempeño. Ahora vamos a la otra dimensión, la reinvención de la empresa. ¿Qué significa eso? Primero, el modelo operacional, o sea, en el concepto de lienzo, de modelo de negocios, es todo este sector que está acá, lo que genera los costos, ¿no? Nuevos negocios, o sea, en qué medida se considera el crecimiento, ¿no? Ya sea adyacente o en otro sector. Grandes movidas estratégicas, o sea, pasar de un concepto de business online a business, digamos, físico. Analítica, digital y tecnología. Entonces, el uso de analítica y la digitalización son imperativos. No se conciben empresas hoy en día que no encaren la analítica. Y ahí tienen dimensiones de desempeño. O sea, ¿cómo se mediría el desempeño de una empresa? Nosotros estamos acostumbrados, no sé si habrá cambiado eso o no, pero cuando ponemos el pie en la licenciatura en administración y en la cátedra de administración, la cátedra 1, digamos, y le preguntan cómo se mide el desempeño de una empresa, y la respuesta inmediata, automática, es en términos de eficacia y de eficiencia. Bueno, ustedes supongo que ya sabrán cuál es la distinción de esos conceptos. Pero eso era hace mucho tiempo. Hoy en día, una empresa, además de eficacia y eficiencia, necesita resiliencia, necesita agilidad, necesita flexibilidad, necesita velocidad, innovación, adaptabilidad. Todos esos son conceptos que se van agregando y que es necesario de alguna manera tenerlos para poder sostenerse en el tiempo. Bueno, otro ejercicio. Tenemos que definir el qué, ¿no? Tenemos que definir el qué es lo que vamos a transformar. Y para eso tenemos que partir de un diagnóstico. El diagnóstico es evaluar cuál es la situación de la empresa hoy, ¿no? ¿A dónde podemos mejorar? ¿Qué aspectos de la empresa no están sirviendo? ¿Qué aspectos? Y bueno, para eso ustedes, digamos, a lo largo de la carrera, ¿no? Y a lo largo de las distintas materias, van usando herramientas. La primera es la evaluación de la situación económico-financiera patrimonial. Si no son duchos en interpretar los balances, ¿no?
van a tener, digamos, muy poca visión de cómo funciona la empresa. A pesar de que los balances son una expresión limitada del desempeño de la empresa, pero de todas maneras tienen indicadores útiles. Sí, si las empresas tienen unos balances trimestrales y cotizan en bolsa, es muy cercano a lo que está pasando dentro de la empresa. Hay que conocer, digamos, interpretar los balances. Por eso, de alguna forma, digamos, la licenciatura agregamos, bueno, ustedes tienen finanzas. Entonces, el cuadro de mando integral, obviamente, una herramienta conocida cuando se utiliza como elemento de diagnóstico, o sea, no simplemente como un sistema de control interactivo. No, como sistema de control de diagnóstico. Los tableros de control operativo, los famosos conocidos como dashboard. Está muy sesgado eso, ¿no? Con contabilidad gerencial, control de gestión. Costeo a base en actividades. Para que vean ustedes el carácter de pionero de los profesores. En la charla del licenciado Padovani. Lo dijo así nomás al pasar, pero bueno, creo, no sé si lo habrá asumido con mucha propiedad todo, pero bueno, tengo mis dudas. Pero él un poco dice, bueno, nuestra empresa lo que hizo fue construir un modelo de simulación. Eso creo que es lo que dijo, ¿no? Y empleamos la herramienta de ABC, costeo a base de actividad. La aprendí cuando yo era ayudante en la cátedra. Caramba, yo llenaba de orgullo en esa época. No sé, ya creo que él fue después que yo, ¿no? Así que bueno, ahí está el carácter pionero. Sí, incorporando herramientas de la cátedra, ¿no? Entonces, innovación. En contabilidad gerencial, ya sé que están cansados, pero bueno, quedan unos pocos minutos nomás, ¿no? Se incorporó. Obviamente costeo variable fue la génesis de la materia, pero originalmente costeo variable era una expresión muy reducida frente a lo que ustedes conocen, digamos. Se incorporó contabilidad por área de responsabilidad, centro de costos, centro de resultados, precio de transferencia, ABC, cuadro de mando integral, tablero de control operativo, sistema de control de diagnóstico interactivo del límite. O sea que, de alguna forma, se fue avanzando en la disciplina, incorporando herramientas. Análisis de actividades con valor agregado, sin valor agregado. Otro concepto. Análisis FODA, bueno, por supuesto todos lo conocen. Análisis de recursos y capacidades. Análisis de fortaleza competitiva relativa. Análisis de la cadena de valor. Impulsores de costo y diferenciación. El lienzo o el modelo de negocio. Entonces, todas esas herramientas, pueden quedar muchas otras, ¿no? Yo no recuerdo, pero esas están dentro de lo que era mi área de interés, ¿no? Sirven para diagnosticar la situación de una empresa. ¿Ah? ¿Qué es eso? Donde ves las capacidades que son valiosas. Bueno, eso va a recursos y capacidades. Sí, algunos distinguen entre ordinaria, extraordinaria, capacidades estratégicas, no estratégicas. Pero bueno, análisis de capacidad. Bueno, no sé si han leído por ahí, existe un pensamiento de diseño. Pero otra de las cosas que apareció fue un visual thinking, pensamiento visual. O sea, a veces las cosas entran mejor a través de una ilustración, no que a través de una tabla. Entonces, lo que tenemos acá es un velocímetro que permite medir o cuantificar de un modo subjetivo, o sea, piensen en el análisis FODA, el análisis FODA es esencialmente subjetivo, ¿no? O piensen si alguna vez se plantearon, ¿no?, resumir el cuadro de mando integral en un solo indicador. ¿Qué implica esto? Que tienen que ponerle una calificación
a los subindicadores, ¿no? Y tienen que definir una suerte de peso o de ponderación para los distintos indicadores. La única manera que pueden llegar a un único indicador. Esto muy poco se ve, pero sí hay ejemplos de cuadros de mando, de otro tipo de indicadores que encaran esa calificación, ¿no? Ponerlo en una escala y una ponderación. Pues en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la dimensión impacto holístico, ¿no? Con las distintas subdimensiones, desempeño, salud organizacional, talento, experiencia del cliente, ESG. ¿No? A cada una de esas se las mide en una escala de 0 a 10, ¿no? Y la suma de la puntuación determina el valor, digamos, hasta 50 de lo que sería la dimensión impacto holístico. Y por el otro lado tenemos la reinvención, ¿no? Modelo operativo, modelo operacional, nuevos negocios, movidas estratégicas, analítica, digital y tecnología. En una escala de 0 a 10, entonces el máximo posible sería 100. 50 de una mención, 50 en otra. Lo que ustedes ven ahí es que esta firma tiene apenas una calificación de 6 en lo que es experiencia del cliente, ¿no? Y apenas, digamos, una calificación de 4 en lo que es nuevos negocios. Entonces, los puntos posibles son 100. Si en este indicador de madurez de transformación, ¿no? Tenemos de 0 a 60, podemos decir que es una empresa que está retrasada, que la transformación no está funcionando, o que el modelo operacional de la empresa no funciona. Si es de 60 a 80, tenemos una organización que está funcionando razonablemente, y si tenemos más de 80 o 100, tenemos ahí un concepto que se llama transformación transformativa. Bueno, es una suerte de redundancia, pero es para de alguna forma reforzar que es una verdadera transformación. Esto, ojo, ¿no? La única base o soporte es la experiencia que tiene la consultora McKinsey que elaboró este indicador. No es que haya un método cuantitativo para definir los valores. Entonces, puede aparecer el consultor Javier, puede aparecer la consultora Ingrid, y a uno le dirá, bueno, a mí me parece que acá tiene 6, y el otro puede decir que tiene 4. Lo mismo que con el FODA. El FODA es un indicador, digamos, si ustedes lo cuantifican, esencialmente subjetivo, sujeto a discusión. Pero la importancia que tiene esto, ¿no? Que tiene esto, es de disparar la discusión. Disparar la discusión. Entonces, si ustedes se enfrentan a una ilustración como esta, empezarán a dialogar. No, por supuesto, son gerentes, funcionarios de la empresa. No, a mí me parece que no es tal, a mí me parece que no es tal, pero pueden llegar a una suerte de consenso, de conclusión sobre cuál es el nivel de esto. ¿Terminamos acá o tenemos 10 minutos? ¿Terminamos? Sí, ya no está. Bueno, nos quedan entonces un par de ejemplos que vamos a ver en la próxima reunión. Si, como les digo, si encuentran confortable, redituable, esa es la palabra, redituable, seguir con este seminario. Muy bien, nos vemos. No